Vamos a comenzar a hablar de los lípidos insaponificables y dentro de los lípidos insaponificables nos vamos a centrar en los que se llaman esterólicos. Son insaponificables, os recuerdo, porque en su composición química no tienen ácidos grasos. ¿Ves? Dentro de todos los lípidos insaponificables tenemos tres grandes grupos, los que denominamos esterólicos, los que denominamos prenólicos y los que denominamos eicosanoides. Los esterólicos, tanto esteroles como esteroides, los dos derivan del anillo de esterano o de un ciclopentano perhidrofenantreno, en donde el más importante de todos ellos es el colesterol, que se reconoce bastante bien, y ya lo veremos, por un grupo OH en el anillo número 1 y un doble enlace en el anillo 2, aparte de toda esta estructura de hidrocarbonada que tenemos ahí. Los lípidos insaponificables dentro de los derivados esterólicos derivan de un anillo tetracíclico, es decir, formado por 4 compuestos cíclicos aromáticos que se denominan ciclopentano perhidrofenantreno o esterano. Y dentro de estos tenemos dos grupos que son los esteroles y los esteroides. Siempre comenzamos a nombrar este grupo por el carbono 1 que lo tenemos aquí en la parte superior del anillo A. Lo vamos nombrando girando en el sentido contrario de las agujas del reloj, nos metemos en el siguiente anillo y volvemos prácticamente al principio. Luego nos vamos al anillo C y lo nombramos ya en sentido de las agujas del reloj y luego nos venimos a nombrarlo al contrario de las agujas del reloj. Luego por último nos quedan los carbonos 18 y 19, que son los que unen los anillos A y B y C y D. ¿Qué propiedades tienen? Pues como todos los lípidos son sólidos cristalinos, incoloros y solubles en solventes orgánicos, es decir, en éter, en cloroformo, en benceno. Tienen muy baja densidad, entonces podríamos decir que flotan si los colocamos encima del agua. Suelen presentar actividad óptica y esto es debido a que poseen carbonos asimétricos y son extremadamente apolares. Y ahora veremos el que significa esas comillas. Dentro de los lípidos esterólicos estamos dentro del grupo de los esteroles. Este grupo se reconoce porque está formado por el anillo esterano o cicloperhidrofenantreno y en el carbono 3 tiene un grupo hidroxilo y una cadena hidrocarbonada en el 17. Con una de estas dos características estamos hablando de un esterol. De todos ellos, el más importante, con mucho, es el colesterol, que es el precursor de algunas de estas moléculas, como el estradiol, las sales biliares, etcétera, etcétera. El estradiol es también un esterol, y este es fundamental en el ciclo menstrual femenino. Las sales biliares, que son o provienen del colesterol, sirven para emulsionar las grasas, y la vitamina D nos sirve para la absorción de calcio. Vamos a hablar un poquito más de la vitamina D. Lo primero que tenemos que decir es que es una vitamina esencial y por lo tanto tenemos que ingerirla. No aporta energía a la célula, pero sí actúa como una coenzima. Se puede almacenar, como gran parte de los lípidos, en el tejido adiposo y esto significa que no hace falta comerla a diario. Tiene una densidad muy baja y es insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos. ¿Y por qué vemos todo esto? Porque toda esta gran molécula es extremadamente apolar. La única parte que podríamos decir que es un poquito apolar sería este hidroxilo que tenemos aquí. La vitamina D es la responsable de la mineralización de los huesos, del metabolismo del calcio y del fósforo, y su ausencia provoca enfermedades como el raquitismo o la osteomalacia, es decir, el
reblandecimiento de los huesos. ¿Dónde podemos encontrar esta vitamina? Pues en la yema del huevo, en el hígado, el pescado, en leches y derivados lácteos. El colesterol. Si una molécula hay que destacar de todas en este tema es el colesterol, que lo tenemos que necesariamente obtener o de la alimentación o nuestras células son capaces de sintetizarlo a partir de un precursor. Sus tres funciones son en la membrana celular, que influye en la fluidez, sirve para la síntesis de hormonas y sirve para la síntesis de los ácidos biliares. Como precursor de distintas sustancias y de los ácidos biliares se forman en el hígado y, como ya os he dicho anteriormente, se utilizan para emulsionar las pequeñas partículas de grasa y que sean absorbibles en el intestino delgado. Dentro de su función estructural forman parte de la membrana y lo que hacen es aumentar o disminuir su fluidez. Además, en las neuronas se forman o forman parte de las vainas de mielina, lo que hace que se acelere la forma en que se transmite el impulso nervioso. Aquí tenemos una molécula de colesterol y es precursora, como veis, de la progesterona, de la testosterona, de la corticosterona y aldosterona y también del cortisol, que hablaremos un poquito más de ellos. Pero os he dicho antes que el colesterol tiene una función extremadamente importante a nivel estructural en las membranas. Y es que ayuda en la fluidez de las membranas. El colesterol a temperaturas bajas aumenta la fluidez, es decir, hace que las membranas se muevan más si tenemos colesterol, y a temperaturas más altas disminuye esa fluidez. Si lo observamos en este dibujo, mirad además cómo el grupo OH, que lo he puesto aquí en rojo, se dispone hacia la parte polar de las membranas, tanto en un lado como en otro, se dispone entre los fosfolípidos, los esfingofosfolípidos o los fosfatrilglicéridos. Y lo que hace es separar las dos moléculas de fosfolípidos, permitiendo que haya un mayor espacio y por lo tanto una mayor fluidez. Quedaos con esta frase: el colesterol es una molécula esencial, pero no un nutriente esencial. El segundo grupo del que tenemos que hablar son los esteroides. ¿Cómo reconozco yo un esteroide? Pues porque aquí en el carbono 3, tengo una cetona. Dentro de los esteroides tenemos dos grandes grupos, lo que llamamos las hormonas sexuales, en donde están la testosterona y la progesterona, la hormona que promueve la gestación y la hormona masculina por antonomasia, aunque también la poseen las mujeres, y el cortisol y la aldosterona, que forman parte de las hormonas de la corteza suprarrenal, y que por eso se les llama corticoides, viene de la palabra corteza. Los corticosteroides están implicados en una infinidad de funciones fisiológicas y de mecanismos fisiológicos, pero si hay que destacar una muy importante, sobre todo para los últimos temas, es que intervienen en la inflamación. Es decir, los corticosteroides ayudan a inflamar distintas partes del cuerpo. A su vez, intervienen en el metabolismo tanto de proteínas como de glúcidos y son importantes en la respuesta a estrés. Los mineralocorticoides, que se segregan en la glándula adrenal, en la zona glomerular, como por ejemplo es la aldosterona, sirven para reabsorber agua en los túbulos. Entonces, lo que nos van a dar es una sensación de sed, de necesidad de beber todavía más. Los glucocorticoides lo que participan es en la regulación de la actividad inmunosupresora y favorecen la gluconeogénesis, formación de nuevas de glucosa, y en la rotura glucógeno, lisis, en la rotura del glucógeno para formar glucosa. Es muy importante la actividad inmunosupresora y es que deprime el sistema inmune y es por eso por lo que no se pueden tomar
los glucocorticoides durante más de un tiempo determinado.